Dios ha sido bueno, mis hermanos, y estamos aquí con un propósito. El tema que les voy a compartir es el amor de Dios que salva al mundo. Y por eso estamos tocando temas que tratan acerca de la salvación. Vamos a ver que Dios, movido por su amor, entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna y sea librado de la condenación. ¿Qué dice ahí en Juan 3, 16 al 20, mis hermanos? Vamos a Juan 3, 16 al 20. Es bueno que traiga su Biblia, mi hermano. Es bueno que no se acostumbre al teléfono, ¿verdad? Porque se va a llegar el tiempo cuando le van a preguntar, a ver, enséñame dónde está Santiago. Y pues si usted no tiene, va a depender mucho de su tableta, ¿verdad? O de su teléfono. Así es que es recomendable que traiga su Biblia, ¿verdad? Que no le dé pena, ¿verdad? Que no le digan, ese cristiano, mira, va a la iglesia, ¿no? Tráigase la espada, no se venga sin la espada. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué les parece si hacemos una oración, mis hermanos? Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tu amor, tu misericordia que nos has traído de vuelta a tu casa, mi Dios. Te hemos adorado, Señor, te hemos alabado y ahora, Señor, nos exponemos a escuchar tu consejo. Abre nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestro enfoque, que estemos totalmente concentrados a tu palabra, mi Dios. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. Úsame, Padre, para la edificación de tu iglesia, bendito Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento, mi hermano, y prepare su corazón. El amor de Dios que salva al mundo. Hoy vivimos en un mundo donde el amor muchas veces es condicionado, ¿o no es así? Las personas aman mientras reciben algo a cambio. Si tú los amas, ellos te aman. Si tú los perdonas, te perdonan. Si tú les prestas, te prestan, ¿verdad? Las personas están esperando que el prójimo dé el primer paso para que ellos den el segundo, ¿o no es así? Sin embargo, el amor de Dios es diferente, mis hermanos. Es diferente, que cuando la humanidad estaba perdida en el pecado y alejada de Él, Dios decidió amar y ofrecerle salvación a este mundo perdido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. En este versículo no dice que Dios amó a un mundo bueno, ¿eh? Eso no dice la Biblia. No dice que amó a un mundo que lo buscaba o que le obedecía. Dice que amó a un mundo pecador, a un mundo que amaba más las tinieblas que la luz, a un mundo que se había alejado de Él. Y aún así, Dios lo amó, nos amó. Lo amó tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo, mis hermanos, encontramos la respuesta a 4 grandes preguntas. ¿Quién es el que ama? Dios. ¿A quién ama? Al mundo. ¿Cómo demuestra su amor Dios? Dando a su Hijo. ¿Y cuál es el resultado? Vida eterna
para todo aquel que en Él cree, mis hermanos. ¿Quién es el que ama? Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Mis hermanos, el amor tiene su origen en Dios. En Dios. La salvación nació en el corazón de Dios, no en el corazón del hombre. Usted no decidió amar a Dios. Usted no decidió buscar a Dios. El amor tiene su origen en Dios, no en el corazón del hombre. Antes de que el ser humano buscara a Dios, Dios tomó la iniciativa. Antes de que el hombre buscara a Dios, Dios buscó al hombre primero cuando estaba perdido y sin esperanza. Vaya conmigo a 1 de Juan 4:10. 1 de Juan 4:10, casi está al último de su Biblia. 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor de Dios? En que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Él lo amó primero a usted. Hermanos, nosotros no podemos amar a Dios primero, ¿eh? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa está alejado de Él y está esclavizado al pecado. Por eso, porque tenemos un corazón perverso y engañoso. Por eso no podemos amar a Dios primero. ¿Qué dice Efesios 2:1? Vaya conmigo a Efesios 2:1, por favor. Efesios 2:1. Fíjese lo que dice Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando estábamos en la iglesia? ¿Cuando estábamos sin pecados? ¿Cuando éramos perfectos? No, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos alejados a millas y a kilómetros de Dios. Él nos dio vida. El hombre por naturaleza ama las tinieblas. ¿O no es así? Es por eso que la salvación comienza en Dios, no con el hombre. Nuestra salvación comenzó en Dios. No porque nosotros lo decidimos, no porque nosotros queríamos ser salvos. La salvación comenzó en Dios. Antes de que nosotros pensáramos en Dios, Dios ya había pensado en nosotros, en usted. Antes de que nosotros le amáramos, Él nos amó primero. Él lo amó a usted primero. Desde el principio vemos a Dios buscando al hombre perdido, que después de la caída de Adán y Eva, fue Dios quien salió al encuentro de ellos y preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? No le puso nombre ahí, ¿verdad? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú, Eva? ¿Por qué? Porque se lo estaba diciendo a usted, ¿dónde estás tú? Esa pregunta no fue porque Dios desconociera el lugar donde se habían escondido Adán y Eva, ¿eh? Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Sino que Dios preguntó porque el hombre desde su caída es un pecador y en lugar de buscar a Dios, ¿qué hace? Se esconde, como hicieron Adán y Eva. Antes de pecar, Adán y Eva estaban delante de Dios, estaban en su presencia. Pero ¿qué hizo el pecado? ¿Y qué hace el pecado en nosotros? Cuando pecamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hace nuestra naturaleza pecaminosa? Se esconde. Se aleja de lo santo. Se aleja de la iglesia.
se aleja de los hermanos. Nos escondemos. Sin embargo, Dios no abandonó al hombre en su pecado. Dios tomó la iniciativa de acercarse, de llamarlo y ofrecerle esperanza. Dios siempre ha sido quien toma la iniciativa para buscar al pecador, para salvarlo. ¿O no es así? O yo le pregunto, ¿fue usted quien buscó a Dios o Dios lo buscó a usted? Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué pasó con Abraham? ¿A poco Abraham andaba buscando a Dios en la tierra de Ur de los Caldeos? Abraham era un pagano. Tenía sus propios ídolos. Él ni sabía quién era Jehová. Fue Dios quien lo buscó, quien lo llamó. ¿Qué pasó con Moisés? ¿A poco fue Moisés que buscó a Dios? Moisés había crecido en el palacio del faraón, lleno de idolatría. Moisés estaba buscando ahí a Dios. Su madre, Jocabed, era una madre piadosa, ¿verdad? Pero Dios buscó a Moisés en el desierto. Se le apareció en una zarza. Pero no fue Moisés, fue Dios que lo buscó. Asimismo pasó con el pueblo de Israel. Ellos no andaban buscando a Dios, ellos no buscaban a Dios, al contrario, se alejaban de Él. ¿Y qué hacía Dios? Enviaba profetas a su pueblo para hablarles. Y finalmente, mis hermanos, Dios envió a su Hijo Jesucristo para buscar y salvar al pecador. ¿Qué dice Romanos 3, 10 al 11? Vaya conmigo a Romanos 3, 10 al 11. Romanos 3, 10 al 11. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni un justo en la tierra, mi hermano. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Hermano, si usted ha sido salvo por la gracia de Dios, usted tiene que estar agradecido totalmente con Dios el resto de su vida, porque Dios ha tenido misericordia de usted, ha tenido compasión. Es como ese niño, ¿verdad? Que se le pierde a su padre en el centro comercial, ¿verdad? Todos sabemos que hay padres o hay madres que llevan a sus pequeñitos, ¿verdad?, al centro comercial. Y a veces el chiquillo, ¿qué hace? Se pierde, ¿o no? Se le pierde a su padre, se le esconde. Y estando asustado ese niño, ¿qué hace? Se esconde detrás de las cajas al no ver a su padre, porque no sabe cómo regresar y no tiene la capacidad de encontrar a su padre. Pero su padre, al darse cuenta que no está su hijo con él, ¿qué hace? Comienza a buscarlo por todas partes, le llama por su nombre y finalmente lo encuentra, lo abraza y lo lleva de regreso a casa. Así sucedió con la humanidad. El hombre, a causa del pecado, se perdió y se escondió de Dios. Pero Dios, movido por su amor y misericordia, mis hermanos, Él tomó la iniciativa y salió en busca del hombre, preguntándole, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Génesis 3:9, ¿dónde estás tú? Amigo y hermano, hoy Dios está buscando al pecador para traerlo de vuelta a su presencia. Abra su corazón. Abra su corazón. Escuche la palabra. Cuando se predique la palabra, abra su corazón. Abra su entendimiento. Haga un esfuerzo. Luche. Luche y clame
para que Dios tenga misericordia de usted y a lo mejor Él se apiade. Dios es bueno, ¿eh? Él dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de su Hijo. Así es que, al final, ¿de quién va a ser la culpa? ¿Va a ser de Dios? Va a ser de uno, ¿eh? De uno, porque tuvo la oportunidad, pero no entendió, no escuchó, no estuvo dispuesto para escuchar el Evangelio. Mis hermanos, Dios no nos ama porque lo merezcamos. No lo merecemos. Su amor no depende de nuestra bondad. Claro que no. Ni tampoco de nuestras obras, ni de nuestra fidelidad. Él nos ama porque esa es su naturaleza. Porque Dios es amor, como dice primera de Juan 4:16. Dios es amor. Y Dios lo ama a usted, ama a su iglesia, ama a las personas. Dios quiere tener una relación con usted. No una religión, ¿eh? Una relación. ¿Y a quién ama Dios? Fíjese, ¿a quién ama Dios? Al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. ¿Qué significa la palabra mundo? No se refiere al planeta, o las montañas, o los mares. No se refiere a eso. En este contexto, el mundo es la humanidad caída, la humanidad pecadora y separada de Dios, que vive en rebelión contra su Creador. A ese mundo Dios amó. Amó. Dios no amó a un mundo bueno, ¿eh? Dios no amó a un mundo obediente, sino a un mundo en rebelión. Eso usted tiene que entenderlo. Es como amar a alguien que te ha rechazado una y otra vez, otra vez. A alguien que te ha despreciado, a alguien que te ha ignorado toda la vida. Y aún así, cuando esa persona necesita, tú decides extenderle una mano para salvarla. Eso es solo apenas un reflejo del amor de Dios. El amor de Dios no fue provocado por nuestra bondad. Claro que no. Dios nos amó. Dios amó a una humanidad imperfecta. ¿Eh? Él amó a un mundo caído, mis hermanos, rebelde y apartado de Él. Y en esto precisamente se manifiesta la grandeza del amor de Dios, en que Él decidió amar cuando no había nadie digno de amar. Él decidió amarnos, amarlo a usted. Como dice la Escritura en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó aún siendo pecadores, rebeldes, idólatras. Y ahí le puede poner toda clase de pecado. ¿Y qué hace el mundo? El mundo odia la luz, aborrece la luz. Jesús dijo en Juan 7:7, dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de Él que sus obras son malas. El mundo rechaza la luz. ¿Por qué? Porque la luz expone su pecado. Hay personas que no les gusta que les digan su pecado, sus errores. Muchas personas rechazan el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio confronta su pecado.
Eso es lo que hace el Evangelio. Confronta nuestro pecado. El mundo prefiere conservar su estilo de vida antes que arrepentirse y venir a Cristo, ¿o no es así? El mundo está bien cómodo allá afuera con su pecado, ¿eh? O puede haber personas dentro de la iglesia que estamos muy cómodos con nuestro pecado y no queremos venir a Cristo. Háblenme de religión, pero no me hablen de arrepentimiento, de pecados, porque entonces sí. Es como ese cuarto oscuro, que mientras no se encienda una luz, el desorden permanece oculto. Pero cuando la luz se enciende, todo queda al descubierto. Y eso es lo que hace Cristo, ¿eh? La palabra de Dios. La palabra de Dios es como esa lámpara que llega a un cuarto oscuro, así como estaba nuestro corazón, y lo alumbra. ¿Qué dice Juan 3:19? Dice, y esta es la condenación, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Usted ama más las tinieblas? Y esta es la condenación, ¿eh? Que la luz vino al mundo, pero los hombres aman más las tinieblas, aman más el pecado, aborrecen la palabra de Dios, aborrecen a Dios, aborrecen a Cristo. El corazón humano prefiere las tinieblas antes que la luz, porque la luz de Cristo revela nuestra condición pecaminosa. Cristo revela la verdadera condición del corazón, mis hermanos. Pero fíjese que Él no lo hace para avergonzarnos, para avergonzar el pecador, sino para llevarlo al arrepentimiento y ofrecerle perdón y una vida nueva. Por eso Cristo nos confronta tu pecado, porque te quiere llevar al arrepentimiento, que te arrepientas de tu pecado y quiere ofrecerte salvación. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén, no ay, ay, ay. Con convicción, amén. ¿Verdad? Así como un médico, ¿verdad? Que primero el médico tiene que diagnosticar la enfermedad para poder dar la cura. Así es el Evangelio. Primero muestra el pecado y luego nos presenta al único remedio, que es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Por naturaleza, el corazón del hombre prefiere más las tinieblas antes que la luz. Esa es una triste realidad. Y así nacemos todos, ¿eh? Pero lo sorprendente de esto, mis hermanos, es que precisamente a este mundo pecador, Dios decidió amar. En esto se refleja el amor de Dios, de que Dios no amó a un mundo perfecto, sino imperfecto, pecador, que estaba en tinieblas. El mundo puede ser religioso, pero estar sin Cristo, Muchas personas hablan de Dios y practican una religión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que no honran a Cristo. O no ha escuchado, o no, más bien no conoce religiones así, que adoran a un Dios, pero no a Cristo. Yo les puedo decir aquí 2, 3 religiones. Los testigos de Jehová, los mormones, etcétera. Los fariseos eran los hombres más religiosos de su tiempo, mis hermanos. Conocían las escrituras, asistían al templo y hablaban constantemente de Dios. Sin embargo,
¿qué pasaba? Rechazaban al Hijo de Dios. Rechazan a Cristo. ¿Y qué pasa cuando uno rechaza a Cristo? ¿Qué queda? La religión. Su religión. La religión sin Cristo sigue siendo oscuridad, mis hermanos. Porque Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Se puede tener una Biblia, asistir a una iglesia y aún así estar lejos de Dios, si no se ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted puede estar en el templo, puede cargar su Biblia, pero si no tiene a Cristo en su corazón, usted está lejos de Dios. Y sin embargo, a este mundo religioso, pecador y perdido, Dios decidió amar y ofrecerle salvación por medio de su Hijo. ¿Sí nos damos cuenta cómo es Dios? ¿Cómo Dios ama a este mundo a pesar de sus errores, de sus fallas, de su religión, de que lo rechacen? ¿Y cómo demuestra Dios su amor? ¿Cómo demuestra Dios su amor? Dando a su Hijo. Dando a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. El amor verdadero no se queda en palabras, No se queda en palabras. Se demuestra con acciones. Y Dios es nuestro ejemplo. Dios no solo dijo que nos amaba, sino que lo probó de la manera más extraordinaria. ¿Cómo lo hizo? Entregando a su Hijo unigénito. Él no solamente dijo, yo los amo, y ahí se quedan en su religión. No, Él entregó a su Hijo unigénito. El apóstol Pablo, ¿qué dice en Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por personas justas, mis hermanos, sino por pecadores. Cristo no murió por sus amigos, sino por sus enemigos rebeldes que lo crucificaron, que lo mataron. Por ellos murió también. Por usted. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Wow, mis hermanos. Si Dios entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará todo lo que le pidamos al Padre? Pero primero tiene que aceptar a su Hijo, Tiene que tener a su Hijo en su corazón. Dios dio lo más valioso que tenía. Cuando la Biblia dice que Dios dio a su Hijo unigénito, nos muestra la grandeza de su amor. La grandeza de su amor. Mi hermano, Dios no dio un ángel, tenía muchos allá arriba. Va a decir Dios, ¿por qué no mejor les doy un ángel al más bonito, al más bello? Como quiera tengo muchos de ellos aquí. Dios no dio un ángel, ni algo que le sobraba. Dio a su único Hijo, su Hijo. Y aquí se ve la medida de su amor, en la grandeza de ese regalo que nos ha dado. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermanos, Dios dio a su Hijo para morir en nuestro lugar. En nuestro lugar, en su lugar. El propósito de la venida de Cristo fue la cruz.
Ese fue el propósito por el cual Él vino, la cruz. Jesús vino al mundo para entregar su vida en rescate por los pecadores. Como dijo el profeta Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Usted tiene paz? Yo antes de conocer a Cristo no tenía paz. Vivía corriendo como si alguien me correteara. Pero al aceptar a Cristo, al venir Cristo a mi vida, Él es mi paz. Él es nuestra paz. Y ese castigo de mi paz, Él lo soportó en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz, Jesús tomó nuestro lugar. Recibió el castigo que nosotros merecíamos, para que por medio de la fe pudiéramos recibir perdón en la vida eterna. Por eso la cruz, mis hermanos, es la mayor demostración del amor de Dios hacia la humanidad. La cruz, la cruz, la cruz revela la profundidad del amor de Dios. En la cruz se encuentran dos cosas, mis hermanos. La justicia de Dios y el amor de Dios. La justicia porque exigía que el pecado fuera castigado, Porque Dios es un Dios justo y todo pecado tiene que ser castigado. Por eso Jesús vino a morir en la cruz. Pero también la cruz nos demuestra el amor de Dios. El amor de Dios, porque proveyó ese sacrificio, dio a su Hijo para morir por nosotros. Por eso la cruz no fue una derrota, como muchos dicen por ahí, ni una tragedia. Fue el mayor acto de amor de la historia de la humanidad. Cada clavo, cada herida y cada gota de sangre proclamaban una misma verdad. ¿Cuál verdad? Que Dios nos ama, que Dios lo ama, que Dios lo ama. Como dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Piensa por un momento en un padre que entregando a su propio hijo para salvar la vida de personas rebeldes y pecadoras. Que ningún padre común haría algo así, ¿Usted haría algo así? ¿Usted entregaría a su propio hijo para personas rebeldes, pecadoras, irrespetuosas? ¿Usted entregaría a su hijo, su propio hijo? Sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo Dios. El Padre entregó al Hijo por nosotros, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. Por eso, mi amigo y hermano, si alguna vez dudas del amor de Dios, mira la cruz. Mira la cruz. En la cruz podemos ver qué tanto Dios nos ama, que ha dado su único Hijo por usted. Hermanos, la mayor prueba de su amor no está en las bendiciones que recibimos día a día, ni en las oraciones contestadas, ni en las cosas materiales que poseemos. La prueba más grande de su amor está en el Hijo que Él entregó por nosotros. A veces nos confundimos, Hay veces que pensamos porque tenemos bendiciones, cosas materiales, ya Dios nos está bendiciendo. Sí te está bendiciendo, pero el mayor muestra de amor es en la cruz.
no las bendiciones que recibes cada día. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie, mi hermano? ¿Y cuál es el resultado del amor de Dios? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de mostrarnos quién ama, Dios, ¿a quién ama? Al mundo. ¿Y cómo demostró su amor? Entregando a su único Hijo. Juan 3:16 nos presenta el glorioso resultado. ¿Y cuál es ese glorioso resultado? Vida eterna para todo aquel que en Él cree, en Jesucristo. El Evangelio, mis hermanos, ofrece una salvación para todos, para todos. La expresión todo aquel, abre la puerta de la gracia a toda persona. A toda persona. Aquí no dice todo aquel que sea perfecto. Aquí no dice todo aquel que tenga una religión, ni todo aquel que haya hecho buenas obras. ¿Qué dice? Sino todo aquel que cree. Todo aquel que cree. La salvación está disponible para todo aquel que pone su fe en Cristo, mi hermano. En Cristo. Y es un regalo de Dios. Y Dios le quiere dar ese regalo a usted. Y se recibe solamente por fe en Cristo Jesús. Tenga fe en Cristo Jesús. Así que la pregunta más importante no es si conoces Juan 3:16 de memoria, porque muchos no lo sabemos de memoria. Es un clásico de la Biblia. Juan 3:16. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿has creído en el Hijo de Dios? ¿Qué harás tú con el Hijo de Dios? ¿Qué harás? Solo hay dos respuestas: creer en Cristo y recibir la vida eterna, o rechazar a Cristo y permanecer en tinieblas y bajo condenación. Si hoy estás lejos de Dios, la invitación está abierta. La invitación siempre va a estar abierta mientras haya oportunidad. Cristo murió por ti, y ofrece perdón. ¿Y qué más ofrece? Una vida nueva en Cristo Jesús y la vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Solo creer en Él. Creer en Él. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Cree en Él y recibe hoy ese regalo precioso que es la vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Un Dios santo amando a un mundo perdido y entregando a su único Hijo para salvar a todos aquel que en Él cree. Ese es el mensaje del Evangelio. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Yo le invito a que ponga su Biblia en su silla. Con un corazón humilde, cierre sus ojos, levante sus manos y póngase a cuentas delante de Dios. Hoy es una oportunidad más. La puerta está abierta. El perdón está disponible. Dile a tu corazón: arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque no sé cuánto más vendrá el Señor por nosotros. Ya estamos mirando cosas en este mundo. Dile al Señor: sálvame. Sálvame, Señor, porque yo no puedo solo. Dile en tu corazón: te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Haz la obra.
Sálvame de este mundo que está en tinieblas y que va a la destrucción. Salva mi vida, salva a mis hijos, a mi familia. Dame una nueva vida en Cristo Jesús. Si usted ya es salvo, clame por los suyos, clame por su familia. Que no se pierdan en la eternidad. Si tú piensas que no has sido salvo, abre tu corazón. Pídele al Señor con sinceridad, con fe. Cree en el Hijo de Dios. No tienes que hacer absolutamente nada. Es solo por fe. Y es un regalo que Dios nos da. Da a todo aquel que cree en su Hijo Jesús. Así con todos nuestros pecados, así como estamos delante de Dios, así usted puede decirle al Señor: perdóname, Señor, y ayúdame. Yo no tengo la fuerza, yo quiero, pero yo no puedo, pero yo sé que tú sí puedes salvarme. Cámbiame tú, cambia esta mentalidad, cambia este corazón duro, renuévame. Quiero ser una nueva persona. Quiero conocerte, quiero servirte, Señor. Quiero glorificarte donde quiera que vaya. Clame, mi hermano. Cristo viene pronto. Cristo está buscando una iglesia pura y sin mancha. No se pierda. No se pierda. Gracias, bendito Dios. Eres bueno, mi Dios. Nos has mostrado tu misericordia, Señor. Nos has dado salvación, aún siendo pecadores, Señor. Te habíamos ofendido, te habíamos rechazado, Señor, pero tú, como un padre paciente, ahí estabas esperándonos. Ahí estaba, Señor. Ahí estaba nuestro Señor Jesús, interviniendo, Señor, orando por nosotros, porque tú nos escogiste antes de la fundación del mundo, mi Dios, y fuimos rebeldes, vivíamos en nuestra rebeldía, pero tú te piadaste, Señor. Por eso enviaste a tu Hijo, Señor, a morir en esa cruz. Cada clavo, mi Dios, cada gota de sangre, cada dolor fue derramado. Lo hiciste por mí, por mis pecados, por los pasados, por los presentes y por los futuros, Señor. La salvación es un regalo. Las bendiciones son extras, mis hermanos. Eso es lo que Dios da a sus hijos. Dios derrama de sus bendiciones. Hemos visto la mano de Dios obrar en nuestra familia, en nuestro trabajo. Eso ya es extra, porque Dios es bueno, misericordioso. Pero lo más importante es que nos adoptó en su familia, de que nos dio vida eterna. Y eso nos tiene que llenar de gozo, de felicidad, de paz, de gratitud, de servicio, de frutos. Gracias, Cristo. Te adoramos, Jesús. Tú eres digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Oramos, Señor, por tu iglesia, Padre. Levanta al caído, al que está débil, Señor. Al que está enfermo, mi Dios. Restáurale, Señor. Muéstrale tu gloria, Señor, tu fortaleza, mi Dios. Ayúdanos, bendito Dios, a seguir en el camino, a dar luz, a llevar fruto, Padre. Que llevemos fruto, Señor, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, Señor. Bendito Dios. Llévanos con bien a casa, Padre. Y haznos prosperar, Padre, una semana más. Y tráenos con bien a tu casa, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.